hoy vamos a tener un tutorial más de nuestra serie de bordado, en el cual vamos a aprender a hacer una puntada muy común, conocida como puntada de festón, o incluso hay quien le llama puntada de pañal. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Manta o de preferencia algún tipo de tela de algodón, entretela o tricot, aros para bordar, pueden ser de madera o de plástico, cinta métrica, lápiz o algún tipo de greda o plumón para marcar la tela, de esos que se pueden quitar a veces con plancha, unas tijeras pequeñas, agujas, hilo en madeja o hilo perlé, el cual muchos le llaman hilo en bolita, y descosedor. La puntada de festón es una de las puntadas más antiguas que se conocen, que se usa no solo en bordado, sino también en confección, es decir, se puede usar de manera decorativa o como parte de la elaboración de una prenda de vestir. Inicialmente, antes de que se inventara la máquina de coser y todas las máquinas especializadas, la puntada de festón nos servía para coser en la orilla de una tela y que no se deshilachara. Esa función actualmente la cumple la máquina de overlock en la confección de prendas de vestir. De hecho, si ustedes ven una puntada de overlock de cerca, es como si fuera un festón, pero un poquito más elaborado. El festón también se utilizaba en la antigüedad para hacer los ojillos en las prendas que se amarraban con cintas. Estos ojillos actualmente pues se ponen con una máquina y son como aritos de metal, pero antes de que existieran estos aritos de metal para hacer los ojillos se hacían haciendo puntada de festón muy cerradita alrededor de un agujero que se hacía perforando la prenda, y luego por ahí pasaban las cintas o los pedazos de cuero o cordeles con los que se ajustaban las prendas en la antigüedad. Esta puntada también nos sirve para muchas decoraciones de fiesta como navideñas, o también para unir piezas en la técnica de apliqué, que es aquella en la cual yo pongo parches de una tela encima de otra tela para hacer dibujos. Entonces también nos puede servir para unir un parche a una tela más grande esta puntada. Y en bordado nos puede servir para hacer efectos o texturas divertidas dentro de nuestro diseño, para hacer los centros de las flores, para hacer hojas, pétalos, o simplemente para hacer círculos o digamos como pequeñas bolitas dentro de nuestro bordado. Vamos a ver ejemplos de todo esto, pero la puntada es la misma. Lo que varía el efecto del festón es qué tan junta o separada haga yo mi puntada, y si lo hago de manera lineal o si lo hago de manera radial sobre un trazo de un círculo. Vamos a poner diferentes ejemplos con puntada de festón, de todo lo que se puede hacer con ella, digamos. La puntada de festón o puntada de pañal la usan mucho todavía para las servilletas en las que ponen las tortillas en México, o algunos trapos de cocina, y le llamaban antes puntada de pañal porque los pañales de los bebés, que antes eran de tela, en la orilla le ponían el festón para que no se deshilachara. Es una especie de borde decorativo. Generalmente el festón se pone con un hilo en un color de contraste con el color de la tela de lo que se está haciendo. También se usa mucho para aplicaciones en manualidades navideñas. Entonces vamos a poner un pedacito de fieltro también para que lo puedan ver. Lo voy a hacer un poquito más chiquito. Pero para empezar, si ustedes es la primera vez que van a hacer esta puntada y les da miedo irse chuecos, vamos a marcar con regla para irnos bastante derechitos. Entonces yo voy a hacer una línea y luego voy a hacer otra línea para dar como el ancho de mi festón. También vamos a hacer un ojillo, como si nosotros fuéramos a hacer no sé, para un corset o algo así, vamos a hacer un ojillo, pero lo voy a hacer un poquito más
grande, porque si no el ojillo sería una cosita chiquitita. Entonces voy a hacer como un zoom de un ojillo aquí. Y aquí vamos a posicionar nuestra bonita hoja de fieltro. Entonces, primero la puntada básica. Como yo les decía, el festón se usaba antes de que apareciera la máquina overlock para hacer la orilla de las cosas y que no se deshilacharan. Entonces, mi puntada es la siguiente. Yo en mi línea superior saco mi aguja, hago mi hilo hacia la derecha o hacia la izquierda, depende, yo soy zurda, pero igual y ustedes si son diestros pues lo pueden hacer para el otro lado. Y pico a un lado, no donde está mi hilo, sino a un lado, abajo, y saco la aguja al ladito de donde estaba mi primer hilo sobre la misma línea. ¿Ok? Entonces lo saco y jalo y me queda como una especie de L invertida y ahí me sigo. Si yo lo hago muy juntito, voy de nuevo, si lo hago muy juntito, me va a quedar una orillita que parece justo una orilla de overlock. Ahí está. Entonces así queda. Si lo hago muy juntito, se ve muy lindo. Piensen que esto normalmente se hace en la orilla de una tela. Aquí lo estoy haciendo al centro para que aprecien ustedes la puntada. Ahí está. Entonces lo tengo que apretar lo suficiente para que queden juntos los hilos, pero si lo aprieto mucho frunzo la tela y si no lo aprieto como que se deshace la puntada. Y ahora voy a hacerlo muy abierto para que vean ustedes la diferencia. ¿Okay? Entonces aquí, que esto es lo que pueden apreciar en los trapos de cocina y en los trapos para tortillas que hay en México. Aquí lo importante es que no se me empiecen a hacer chuecas las líneas. Siempre tiene que ser la puntada que caiga completamente en vertical, porque si no pues empieza a ver feo. Y yo lo puedo separar tanto como yo quiera, pero lo importante es que mi puntada sea constante. O sea, si yo lo separo a 3 milímetros o a medio centímetro, siempre tiene que ser con la misma distancia, porque si no se ve súper mal hecho. Pues si van a bordar algo, pues bórdenlo con paciencia y con cuidado, ¿verdad? Ok. Y así me sigo por toda la orilla de mi tela o bueno, la franja que yo esté decorando. Aquí voy a rematar esto y ahora vamos a hacer lo mismo para hacer la aplicación de la hoja de fieltro. Entonces por la parte de atrás yo puedo hacer un pequeño remate. Yo remato haciendo esto 3 veces. Doy una puntada. Doy una segunda puntada y doy una tercera puntada. Hay personas a las que no les gusta hacer nudos y entonces atoran con el mismo bordado el hilo, es decir, aquí está muy abierto, pero si estuviera más cerrado yo podría hacer esto. Yo puedo hacer esto y ya no hago el nudo, pero si estuviera muy tupido y muy cerradito esto, así abierto no, porque el hilo se puede llegar a zafar. ¿Ok? Entonces ahora yo tomo mi hermosísima figura de fieltro, le voy a poner un alfiler para que no se me mueva. Esta técnica se llama apliqué, que es cuando yo pongo un pedazo de tela encima de otro pedazo de tela y si se ve, le hago un nudo y entonces me sigo por todo el contorno. Voy apretando
Entonces no solo la puntada fija una tela en la otra, sino que también le da como una orillita simpática. En las esquinas a veces hacemos como, fíjense, la misma puntada, pero como haciendo una especie de, como de triangulito. ¿Sí lo ven? Como para dar la vuelta. Y ahí ya quedó. Entonces me paso para abajo y voy a rematar. Y como les decía, yo siempre hago triple nudo para mayor seguridad, pero ustedes también podrían atorar el hilo por debajo de su bordado. Incluso en otro tipo de puntadas, porque en esta no se puede, atoran el hilo por arriba para no tener nudos por abajo. Ya se los enseñaré en próximos tutoriales. Y ahí ya quedó nuestra aplicación. Y para terminar vamos a hacer un ojillo, pero en grandote. Pensemos que en la vida real un ojillo mide como 1 centímetro y miren, esto es mucho más grande, pero bueno, para que vean cómo se hace, pues aquí se los voy a enseñar. La puntada es la misma, nada más que aquí lo voy a hacer de forma circular, digamos como radial. Entonces, generalmente cuando yo hago un ojillo, marco el centro de mi círculo y ahí con un punzón era que realmente le hacían un agujero, y por ahí es por donde pasaban las cintas para amarrar los corsets y los chalecos. Entonces yo empiezo afuera. Cuando yo estoy empezando a hacer ojillos, sí es bueno que marque el círculo, porque si no luego en vez de círculo me queda como una especie de óvalo amorfo. Entonces lo voy a hacer así y mi puntada la voy a hacer muy cerradita en circular. Todas mis puntadas van a ir hacia el centro. Repito, si ustedes quieren hacer literal un ojillo, tendrían que perforar y hacerle un agujerito aquí. Y si nada más lo quieren usar como decoración, como lo voy a hacer ahorita, que queda como la rueda de una bicicleta, pues entonces no lo tienen que perforar. Aquí es importante que lo aprieten bien, porque si lo dejan medio suelto, luego se bota el bordado y se ve muy feo. Y aquí doy mi última puntada para cerrar la figura. Si ustedes se fijan, aquí en realidad sí hay un agujero, pero si yo realmente con un punzón hago un agujero, por ahí luego puedo pasar un cordel para abrochar algo, ¿no? Entonces, recuerden ustedes que esta puntada fue inventada para que no se deshilachen las telas. Entonces se usaba en la orilla para hacer aplicaciones y también para poner los ojillos, porque no existían otras tecnologías anteriormente para hacer estos efectos. De todos modos, se sigue usando esta puntada más como una puntada decorativa que por necesidad, pero la verdad es que se ve muy linda. Y de eso se trata la puntada de festón. Muchas gracias por ver
por este tutorial, espero que les haya gustado. Si así es, yo los invito a que nos regalen un like, se siente bonito, se suscriban a nuestro canal, hay cosas súper interesantes. Y si tienen alguna duda, comentario, algún tema que quieran sugerir o algo como muy específico, escríbanos a este correo y les contestaremos de manera un poco más amplia y personalizada, digamos. Así que no les dé pena, escríbanos y nos vemos en el próximo tutorial. En nuestro siguiente tutorial aprenderemos a hacer la puntada de nudo francés o rococó.